Bueno, te lo explicaré con un ejemplo propio. Te explicaré cuál era mi situación hace 2 años, en el 2010, y cuál es mi situación ahora. En el año 2010 tuve 4 películas que circulaban muy bien por los festivales. Una de ellas era Uncle Book Me, de Atichapón Beresetakul, una película que consiguió la Palma de Oro en Cannes, coproducción con otros países, con Alemania, Inglaterra, Tailandia, etc. Pero caso, digamos, sorprendente, ¿no? Porque que yo recuerde, solo hay una Palma de Oro anterior, que es otra coproducción española con México, que es Viridiana de Buñuel. Bien. Aparte de esta película, inauguramos la sección Un certain regard del Festival de Cannes con una coproducción en la que también soy productor, de Manuel de Oliveira, que se llama L'étrange affaire Angélica, el extraño caso de Angélica. Aparte de esto, tenía 2 películas más, una llamada La Mosquitera, también se ha estrenado aquí en Francia, con Bodega, que es una película que se alzó con el Crystal Globe, el mayor premio del Festival de Karlovy Vary en la República Checa. Y aparte, Aitá, que es una película más experimental, por llamarlo de alguna manera, que se presentó en San Sebastián, ganó en San Sebastián el premio a la mejor fotografía y después ganó el premio a la mejor película en el Festival de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, que fueron 4 películas que de alguna manera resumían todo el esfuerzo anterior de mi compañía, Edisaita, el mío propio, durante un periodo de 15 años, desde que empecé a producir cine de autor, cine independiente. El resultado de esos 15 años se vio patente en el 2010, en el que presenté 4 películas internacionalmente con éxito, y aparte había tenido ya esa dinámica en los últimos años de producir o coproducir 4 películas al año. Actualmente, 2 años más tarde, en el año 2012, en el que nos encontramos, solo estoy en una producción de mínimo presupuesto. Una producción de básicamente en torno a los 60.000 euros. Una pequeña película personal, autoral, muy interesante, que se llama La Jungla Interior, pero que no robustece desde el punto de vista industrial, ni por supuesto tampoco robustece desde el punto de vista económico a mi empresa. O sea, es una pequeña película para estar activo, pero no estoy produciendo nada. Es decir, he pasado de una situación consolidada, con prestigio internacional, de estar en 4 proyectos al año, para estar en 1 o ninguno próximamente. Esta es la situación del cine español, si tú quieres, en general también. A través de lo que me ha pasado a mí, puedes extrapolarlo y tener en cuenta una visión más generalista, ¿no?, de lo que está pasando con la industria del cine español. Está desapareciendo. La conclusión sería que está desapareciendo. Yo he mantenido una empresa, gracias al cine y el flujo económico que me daba la publicidad, una empresa en la que éramos 5 empleados, ahora somos 3, se ha reducido, y por primer año el ejercicio del 2011 es un ejercicio con pérdidas económicas. O sea, es el primer año de toda mi carrera como productor en que mi empresa no ha conseguido superar el bache y ha empezado a tener pérdidas. Esto, lógicamente, es una situación insostenible, es decir, que según lo que ocurra en los próximos meses, lo que pueda acabar de llevar adelante el próximo año, sea a través de algunas ayudas de las pocas que queden, alguna compra de derechos a alguna televisión y, por supuesto, coproduciendo con el extranjero, la pervivencia de mi empresa o no, y mi continuidad como productor. O sea, eso está en juego en este momento también. Y ya te digo, no soy el único. Muchos de mis colegas en España están en la misma situación. Lo que está en riesgo es la cultura en general y, por supuesto, el cine entendido como un arte y como cultura. El cine, que se entiende más como espectáculo, el cine más comercial, digamos, de mayor presupuesto, que obedece a otros factores, que no necesita las ayudas públicas ni necesita de otros fondos, digamos, de inversión que puedan facilitar su existencia, no se va a resentir tanto, pero claro, van a ser muchas menos películas. Es decir, las grandes películas más industriales, los grandes cineastas consolidados, como por ejemplo puedan ser pues, Almodóvar, etcétera, continuarán haciendo ese cine, porque su cine se vende internacionalmente y recupera la inversión que han hecho, e incluso produce beneficios. Pero en cambio, todo el otro grueso del cine que no produce beneficios, que es la mayoría del cine español, francés, italiano, alemán, etcétera, etcétera, pero que es un cine que tiene que existir para de alguna manera mantener una industria por un lado y por otro lado crear realmente una imagen de país en el exterior y en casa, ese tipo de cine está realmente en riesgo, o sea, está desapareciendo ya. No es que pueda desaparecer, es que ya está desapareciendo. Es que este año se han producido muchas menos películas. Entonces,
¿Qué va a quedar, yo creo, en el futuro? Van a quedar esas producciones de gran presupuesto, más industriales, que se venden internacionalmente, y va a quedar un tipo de cine más autogestionado, porque la cultura siempre, o digamos los realizadores, los nuevos realizadores, el talento va a continuar existiendo. La prueba la tienes en la cosecha de este año de cine español, o sea, el talento, a pesar de la crisis y a pesar de los cortocircuitos que hay, sigue estando vigente, ¿no? Pues bueno, ese talento, como no va a tener dinero ni va a tener ayudas, se va a tener que resituar en un cine muy personal, casi en cooperativa, por desgracia a lo mejor sin salarios a los técnicos, en muy pequeño formato, que seguramente viajará bien por festivales internacionales, porque decíamos que el talento existe, pero que sin embargo no van a ayudar a mantener una industria. Entonces esta es mi visión, y también será un cine más, como decía, autogestionado, en el sentido que posiblemente el propio realizador sea el productor de ese proyecto, no va a necesitar una empresa detrás, porque no va a haber el dinero para que esto ocurra. Bueno, un cambio de paradigma, pero es que es una oportunidad que va ligada al conjunto de la sociedad y en este caso a lo que pueda devenir en España en los próximos años, ¿no? Es decir, todo está en convulsión, está en crisis. La crisis que hay en el mundo no es una crisis solamente cultural o digamos de modelo, es una crisis ecológica, es una crisis, por supuesto, económica, financiera, dile como quieras, pero también es una crisis de valores y de muchas más cosas, ¿no? Es una crisis en la familia, en las creencias, en tantas cosas. No sabemos lo que pueda ocurrir después de esto. Sí, necesitáramos una revolución, en definitiva, ¿no? Algo tiene que cambiar. Este modelo está agotado, no se sabe cuál es el recambio, pero el modelo está agotado. Pero volviendo a lo particular, a lo nuestro, al tema del que hablamos, que es el del cine, puede ser que la coyuntura de infortunio genere que puedan haber nuevos talentos que surjan con otros parámetros, que sepan hacer las cosas de otra manera. Sí, es posible que eso exista, pero digamos, yo lo que creo es que el conjunto de lo que se denomina cine español, esto es lo que se va a ver en entredicho y cercenado. Y este conjunto es el que genera una imagen, tanto en casa como en el exterior. Y es más, es lo que en el futuro muestra mejor que cualquier libro cómo era la vida de un país, en este caso como España, en el siglo XXI. Mira, esta mediodía he tenido la oportunidad de ver una película antigua ya de Eloy de la Iglesia que se llama Cachorros. Bueno, pues esa película, de alguna forma indirecta, te presenta muy bien lo que era la sociedad española de la época del inicio de la democracia, de la época de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, del Madrid de aquel momento, de los problemas que habían en aquel momento, problemas relacionados entre padres y hijos, el tema de la droga que de repente aparecía en España y tantas otras cosas, ¿no? Pues eso es un documento vital para saber cómo era este país en esa época, ¿no? Todo esto, de alguna manera, no desaparecerá, pero se verá muy minimizado. No, simplemente porque no lo va a haber, porque no hay la disponibilidad por parte de los organismos oficiales, por lo que ahora es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por quienes de alguna manera dirigen la economía y el país, de prestar atención a eso. Entonces surgirán, pero de motu propio, digamos, no con ayudas estatales ni nada de este tipo. Fíjate que hasta ahora han habido muchos nuevos realizadores españoles que han conseguido muchos de ellos hacer carrera, tipo Isaac La Cuesta, Albert Serra, en su momento José Luis Guerín, etcétera, etcétera, que empezaron a hacer sus primeras películas, pues a lo mejor, sobre todo su primera y segunda película, con ayudas oficiales, ¿no? Porque estaba primado como está primado aquí en Francia y en otros países europeos. O sea, siempre es más fácil hacer la primera y segunda película que después mantenerse en la industria y continuar, ¿no? Aquello de son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Pero esto es también lo que podríamos llamar I+D. Hay que pasar por ese proceso para que haga un poco de cedazo, de alguna manera deposite, digamos, y mantenga lo que realmente va a continuar en el mercado, por decirlo así, ¿no? O en la sociedad, y lo que va a desaparecer. Claro, entonces a partir de ahora ya no habrán esas facilidades, no parecen haberlas, las hay para muy pocos, hay muy poco dinero en ese apartado en particular.
Bueno, es algo que está surgiendo también con el movimiento de la propia sociedad. Entonces, pues claro, hasta hace poco, pues por ejemplo, nadie creía en Internet o en el pay-per-view y en cambio está funcionando, ¿no? De todas maneras, es una cosa lenta y relativamente rentable hoy por hoy. Puede ser que en el futuro, cuando todo esté más estabilizado, pues sea un factor que también produzca ingresos a los productores, pero por hoy es muy marginal. Es muy marginal. Para el grueso del cine necesita, por ejemplo, de la compra de derechos de emisión de las televisiones. Sin la compra de derechos de emisión de las televisiones, el grueso de ese cine del que hablábamos deja de existir. Pues es muy triste, pero eso no solo es eso, es qué pasará en España sin su diversidad, qué pasará en España sin su, digamos, mantenimiento de ese sentido que había de la democracia, ¿no? De cómo se desarrollará el país. Yo creo que ahora estamos en una etapa clarísima de empobrecimiento en todos los sentidos, también de los valores democráticos. O sea, ahora es un momento de la sociedad de un autoritarismo que casi recuerda un poco el de la dictadura, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde están los valores de la España conseguida con tanto esfuerzo por nuestros antepasados, por nuestros propios padres? ¿Dónde están los valores de esta sociedad del bienestar que teóricamente eran permanentes, que están desapareciendo a pasos agigantados con la excusa de la crisis financiera y bancaria? Bueno, es muy triste lo que está ocurriendo en Europa y eso creo que es una política, si no es una política equivocada, entonces es peor. Tendríamos que pensar todavía peor. Es una película provocada para volver casi a esclavizar a la gente, por decirlo de alguna forma, a tenerlos bajo la bota, a considerar que tu semejante, que la persona que tienes al lado, en vez de ser un igual, es simplemente un instrumento de trabajo para que una minoría muy pequeña vivan mejor de lo que nunca van a poder gastarse en sus vidas. Pero es así de idiota la cosa, ¿no? Es así de incomprensible, es así este espíritu que también hay en parte del ser humano de explotación, ¿no? De poca consideración por el semejante, que es tu igual. Es algo difícil de cambiar. Estas cosas se cambian precisamente pues, por la educación y la cultura. Entonces, si la educación y la cultura se rebajan, ¿cuál es el futuro que se espera de un país? O sea, es lo que decía Osón en San Sebastián hace 2 días, ¿no? Si no hay una apuesta por la educación y por la cultura, no estás viabilizando el futuro de tu país, lo estás empobreciendo. Entonces, ¿qué hemos de acabar? ¿Todos siendo camareros para el turismo, que es la única industria que funciona en España? Qué triste. Algo que es muy negativo es la autocensura, que es algo que está ocurriendo. Es decir, como ves que proyectos progresistas no pueden avanzar, o como ves que hay cosas que te dicen por este camino no, entonces ya los propios productores pues ya evitan según qué tipo de proyectos porque saben que ni las televisiones los van a comprar, ni las ayudas van a estar en esos proyectos, etcétera, etcétera. Es decir, que está empezando a ocurrir también en España esto, la autocensura, que esto es lo peor que puede ocurrir, porque entonces ya realmente es ir de vencido, de alguna forma, ¿no? Es ir de vencido ante lo que uno cree y uno ha de defender ante todas sus creencias.